Vamos a seguir viendo el modelo lineal. Me cambié la remera porque no, lo otro ya lo tenía grabado de antes, obviamente. Pero bueno, vamos a seguir con el modelo lineal. Y la idea del modelo lineal tiene un poco que ver con algo que de lo que ya hablamos cuando hablamos de la covarianza del coeficiente de correlación, que es el caso en el que la relación entre dos variables, y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones bastante importantes sobre si acá hay un vector aleatorio o si hay una sola variable aleatoria, eso va a haber diferentes situaciones que se pueden dar, pero cuando la relación entre dos variables, ¿sí?, sigue algún tipo de tendencia que se pueda recoger linealmente, ¿sí?, que son los casos en los que si yo tomara las covarianzas entre los valores de x y de y, obtendría o valores positivos o valores negativos, y que cuanto más cerca de una recta estén esos valores, más parecido sería esto a una relación, más cercano a 1 sería el módulo del coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Después vamos a ir haciendo unas cuantas precisiones, pero digo, para ir digamos, a la idea conceptual de todo esto, lo que uno piensa acá es que uno podría suponer que existe una relación lineal entre dos variables. Que voy a empezar con alguna recta. En general lo que voy a tener son pares de valores, ¿sí?, de x y de y. Voy a tener en total n pares, ¿sí? x1 y 1 es alguno se representa en el plano por alguno de estos puntos. Podría ser cualquiera en realidad, porque no tienen por qué estar ordenados de ninguna manera, así que x1 y 1 podría ser este punto de acá, ¿sí? x2 y 2 podría ser este punto de acá y así, ¿ok? Y uno lo va a representar entonces la relación entre los x y los y's mediante una función lineal y de ahí el nombre modelo lineal, que ya vamos a ver que es mucho más flexible de lo que parece a simple vista. Como tengo una sola variable aleatoria, esto es lo que se llama el modelo lineal simple. Una sola variable, perdón, tengo una sola variable explicativa, ¿sí?, una sola variable, una sola x, esto es lo que se llama el modelo lineal simple. Y la idea del modelo de regresión lineal, más allá del análisis de correlación, que es lo que ya aprendimos a hacer con la covarianza y con el coeficiente de correlación lineal, es que me permite establecer una noción de causalidad, ¿sí?, de que los valores de x y de y están correlacionados porque existe alguna relación de causalidad, ¿sí? Todo eso tiene que ir en realidad soportado por algún tipo de justificación teórica. Yo no puedo solamente porque están correlacionados dos valores asumir que hay una relación de causalidad, ni en un sentido ni en el otro, y el estudio de la causalidad es algo muy complejo, ¿sí?, que requiere de mucho más detalle, que si cursan econometría y ven algo sobre modelos de series de tiempo multivariados o de análisis de función de transferencia y algunos de esos temas, digamos, van a ver de esta cuestión de la causalidad, pero digo, es un tema complicado y que además requiere también no solo de cierto análisis matemático mucho más profundo que lo vamos a ver acá, sino también incluso desde un sustento teórico, ¿sí? Que dos cosas estén correlacionadas no necesariamente indica que haya una relación de causalidad. Pero si uno supone que hay una relación de causalidad y que la causalidad va de x a y, ¿sí?, x causa a y, podríamos decir, tiene sentido tratar de cuantificar esa causalidad y en un modelo lineal eso se hace mediante una función lineal, donde beta 0 es la ordenada del origen y beta 1 es la pendiente. ¿Puedo llamarlos a y b o alfa y beta o m y b? Sí. Pero vamos a llamar beta 0 y beta 1 porque después vamos a ver que lo vamos a extender a varias variables. ¿Ok? De todas maneras, esta expresión tiene un problema, ¿sí? Yo podría encontrarme, primero que claramente yo veo que los puntos no caen sobre una recta. Y de hecho, esta expresión por sí sola estaría diciendo que, dado el valor de x, yo automáticamente puedo definir el valor de y. Es decir, que la distribución de y condicional al valor de x, o dado el valor de x, es constante. Es un valor dado. Y lo puedo adivinar perfectamente. Lo cual significaría que para un valor fijo de x, el valor de y estado y no podría tener. Supongamos que estos tres estuvieran alineados. Pongamos esto un poquito más acá. ¿Sí? Para este valor de x, yo puedo tener varios valores posibles de y. Y eso, digo, puede tener sentido hasta la práctica. Digo, yo puedo elegir los valores de x, y vamos a ver que en algunos casos así funciona. Yo puedo elegir los valores de x y encontrarme con que la y da siempre valores diferentes. Por ejemplo, yo podría elegir a tres familias, supongamos que y fuera el consumo y el ingreso de una familia. Yo podría elegir a tres familias en la cuenta permanente de hogares que tengan el mismo ingreso y que sin embargo los niveles de consumo, por diferentes motivos, puedan ser valores distintos, ¿sí? Ya sea por las propias preferencias, por la riqueza, por alguna situación particular.
Entonces este modelo así no tiene sentido y es una vez donde ahí tiene que incluir la posibilidad de que el valor de i esté determinado por una expresión de este tipo, pero que también hay otras causas y otras cosas que aleatoriamente van a hacer que i tome otros valores. Y eso es lo que se llama el término de error o perturbación estocástica, que normalmente está representado con u o con e o con epsilon. Yo lo voy a llamar u sub i. Esto es una variable aleatoria que se llama término de error o perturbación estocástica y es lo que me permite que, incluso fijados los valores de beta 0 y beta 1, que son parámetros desconocidos, pero yo los puedo suponer dados, pueda tener para un mismo valor de x diferentes valores de y mediante diferentes valores para u sub i. ¿Ok? Entonces, esto es una variable aleatoria. Y es una variable aleatoria no observable en general, y ahora vamos a ver por qué. Si yo pudiera observar esa variable aleatoria, yo conocería los valores de los parámetros. Y si yo conociera los valores de los parámetros, no tendría nada más que hacer, no tendría nada más que estudiar. Todo el problema de esto va a ser que como estos parámetros son desconocidos, yo voy a querer hacer inferencias sobre esos parámetros. ¿Qué tipo de inferencia? Puedo querer hacer estimaciones puntuales, puedo querer hacer intervalos de confianza, puedo querer plantear hipótesis respecto de esos parámetros. ¿Sí? Y de eso se trata todo lo que vamos a charlar en la clase de hoy, en lo que queda de la clase de hoy. Entonces, ¿qué pasa con esta perturbación? ¿Y qué posibilidades tengo respecto a X y a Y? Yo digo que tengo estas observaciones. Pero en realidad hay dos situaciones diferentes. ¿Sí? La primera situación, a las X se las suele llamar regresores. O variables explicativas. ¿Sí? En este caso, variable explicativa. Y la Y se lo suele llamar regresando o variable explicada. También estaría la relación entre variable exógena y endógena, también guarda relación con esto. Se llaman regresores porque esto es lo que se llama el análisis de regresión. Ese análisis que va más allá de la correlación y busca plantear una relación de causalidad se llama análisis de regresión. Y el caso más básico que vamos a estudiar, aunque el otro puede darse, es el caso en el que las variables X son no estocásticas. Es decir, el caso de regresores no estocásticos. ¿Sí? Es decir, no aleatoria. X pueden ser constantes no aleatorias y ahora explicamos cómo funciona eso. Pero también puede darse el caso en el que las X son estocásticas, son aleatorias. Y esto responde a dos situaciones diferentes y lo quiero explicar desde ahora para que lo tengamos presente. Y esto va a influir además, es una de las cosas que va a influir en las propiedades que tengan los diferentes estimadores que veamos para beta 0 y beta 1. ¿Sí? Hay una situación que es la que se da en general lo que llaman los experimentos de laboratorio, donde uno quiere, y algo muy típico en ciencias naturales, por ejemplo, donde uno quiere ver la relación entre dos variables. Por ejemplo, la relación entre la temperatura ambiente y el tiempo que tarda en duplicarse un cultivo de bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno puede hacer un gráfico, ¿sí? Y encontrarse con que yo fijo la temperatura ambiente, es decir, pongo un termostato, pongo una calefacción, una refrigeración, y fijo la temperatura ambiente en 20 grados, y entonces lo que hago es esperar a que se duplique la cantidad de bacterias en un cultivo, entonces mido el tiempo. ¿Sí? Eso me va a dar el primer dato. El cierto X, que es el valor que yo elegí, 20 grados, y supongamos que el cultivo de bacterias se duplicó en 15 minutos. Bueno, y va a ser 15 minutos. Y 1. Ahora fijo otro tiempo, o el mismo, y obtengo otro tiempo que tarda, fijo otra temperatura, o la misma temperatura, y obtengo otro tiempo que tarda en duplicarse. ¿Sí? Fijo otra temperatura, ¿sí? Puedo cambiar el termostato y ponerlo en 18 y medir el tiempo. Voy a tener una tercera observación. Fijo la temperatura en 30. Bueno, veo cuánto tarda en duplicarse y anoto ese dato. ¿Sí? En general lo que estoy haciendo es la variable de temperatura, yo estoy eligiendo el valor. Eso no lo estoy haciendo de forma aleatoria. ¿Sí? Estoy diciendo, si la temperatura la pongo en tanto, ¿cuánto tarda? Y además incluso puedo elegir que la temperatura sea varias veces, hacer el experimento con la temperatura en 20 grados. Y obtener, obviamente, diferentes temperaturas, porque puede haber otras cosas que influyan, la humedad ambiente, alguna otra condición de la placa de Petri donde está el cultivo de bacterias, lo que fuera. ¿Sí? Entonces,
Si yo fijo los valores de las X y los elijo, si hago ese experimento controlado de laboratorio donde yo elijo el valor de Y y las Y's, bueno, son las que sean, en ese caso las X son no estocásticas, son no aleatorias, no van a ser variables aleatorias, van a ser números, y esos valores que yo elijo para las X determinan lo que se llama el diseño del experimento, ¿sí? O el diseño muestral. Los valores de las Y's sí van a ser aleatorios, ¿sí? Porque obviamente, por más que yo ponga la temperatura en 20, no puedo predecir antes de hacer el experimento cuánto tiempo va a tardar en duplicarse. E incluso puede pasar que poniendo de nuevo la temperatura en 20 tarde más o menos tiempo que la primera vez en duplicarse. Y eso es justamente lo que logra este término de error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo estoy suponiendo es que existe una relación, que existe alguna relación entre la Y y la X. Por ejemplo, en el caso de las bacterias van a ver que lo esperable sería que a mayor temperatura el tiempo de duplicación de la colonia sea menor. Entonces uno esperaría encontrar una relación decreciente. Entonces uno puede suponer, lo que estaría suponiendo es que hay una recta, ¿sí? Que le sería la recta Y igual beta 0 más beta 1X. Y el problema es que yo beta 0 y beta 1 los desconozco, ¿sí? Obviamente una de las cosas que vamos a querer hacer es ajustar una recta, ¿sí? Estimar los valores de beta 0 y beta 1 para tener una estimación de esa recta. Esta recta que yo desconozco y que no puedo conocer, porque insisto, es un problema de estimación, si yo conociera los parámetros no tengo que hacer nada, esa recta que yo desconozco es lo que se llama la recta, la función de regresión poblacional o la recta de regresión poblacional, ¿sí? Y vamos a querer hacer inferencias sobre esa recta. Entonces, ese sería un caso. Un caso mucho más común, por ejemplo, en las ciencias económicas y cuando uno trabaja con datos relacionados con variables económicas, aunque no siempre, es aquel en el que en realidad yo tomo aleatoriamente una unidad, digamos, una persona puede ser, un cliente, una póliza, ¿sí? Sobre todo una población, y para esa unidad mido simultáneamente los valores de X y de Y yo no sé con qué me voy a encontrar ni para X ni para Y, ¿sí? Entonces, en ese caso sí, lo que obtengo son pares de vectores, lo que obtengo son vectores aleatorios, bidimensionales, donde tanto la X como la Y son aleatorias, en el caso de las X estocásticas. Entonces, uno tiene que tener muy bien claro cuando está haciendo el experimento, digamos, o cuando está interpretando el problema, tiene que tener muy bien claro si está en la situación donde las X están prefijadas de antemano, está diseñado el valor de las X, o simplemente estoy eligiendo al azar unidades para las cuales mido el valor de X y el valor de Y, y eso las hace tanto la X como la Y aleatoria. Porque, de hecho, eso va a influir en las propiedades de los estimadores, por ejemplo. ¿Sí? En las propiedades de los estimadores que vamos a ver para beta 0 y para beta 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso para empezar. Vamos a comentar otra cosa sobre el modelo lineal, porque parece ser también que es como un poco restrictivo. Digo, ¿qué pasa si yo la relación no es así? A lo mejor uno espera que tenga alguna forma curva, que tenga una forma exponencial. ¿Tengo que definir modelos nuevos? Bueno, no. Vamos a ver que lo importante, para que todo lo que vamos a decir en lo que sigue la clase tenga sentido, es que el modelo sea lineal lo que llaman lineal en los parámetros. Pero con algunos cambios en las definiciones de las variables podemos crear modelos mucho más variados, ¿sí? Que el gráfico no sea simplemente una recta la relación entre X y Y. Así que vamos a ver eso. Si se fijan, aquí escribí una serie de relaciones entre Y y X, o funciones, si quieren, que no son lineales, ¿sí? Esta es, para dado A y B, ciertos valores, esto es X, lo que llama una función potencial, ¿sí? O sea, podría ser I igual A por X al cubo, por ejemplo, 3 por X al cubo, podría ser algo por el estilo. Acá es una exponencial, acá va a ser una homográfica, ¿sí? Va a ser una hipérbola de gráfico de esto. Pero lo que quiero mostrarles es que de estos casos, y en otros también, pero no siempre, en estos casos uno puede, redefiniendo las variables, ¿sí? lograr modelos que sean, y a veces redefiniendo algún parámetro, lograr modelos que sean lineales. ¿Sí? Por ejemplo, empiezo por lo más fácil, que es el último. Yo esta X que está viendo acá la podría pensar como que es B por 1 sobre X. ¿Sí? Entonces, si yo a 1 sobre X lo llamo X monito, o Z, o le cambio el nombre, el modelo que me queda es Y igual a más B por X monito. ¿Ok? Y eso es una recta, ¿sí? Solo que si mis observaciones de las X son 1, 5 y 8, los valores que voy a poner para X monito van a ser 1, un quinto y un octavo, ¿sí? Pero esos
reinterpreto esos valores y ya está. Lo que sí necesito siempre es que el término de error me quede acá sumando. Y además voy a necesitar que una vez hecha toda la transformación, si es que hubo que hacer una transformación o no, ese término de error tenga ciertas propiedades que después vamos a ver. Acá es un poco menos obvio, pero lo que yo podría hacer en este ejemplo es tomar el logaritmo natural de los dos lados. Si a mí me queda el logaritmo natural de y de este lado y tomo el logaritmo natural de esto, se cancela con la exponencial y me queda a más b por x. O sea que acá lo que yo tendría que hacer es redefinir a la variable explicada, ¿sí? Con el logaritmo natural de y. Y si lo hago, me va a quedar una y monito igual a más b por x. Y de vuelta acá tendría que tener el término de error. Es decir, el término de error tendría que haber estado originalmente sumando ahí arriba. ¿Cómo? Para ver si todo eso tiene sentido. Bueno, después existen pruebas para testear si la forma del modelo está bien especificada. O sea, hay muchas cosas. No vamos a ver en tanto detalle, pero si uno profundiza el estudio de esto, por ejemplo, algo que se hace en econometría, se pueden testear esas cosas, ¿sí? En el primer ejemplo, voy a hacerlo acá abajo, así nos da también el espacio. También se puede tomar logaritmo, ¿sí? Y lo que voy a obtener es logaritmo natural de y igual logaritmo natural de a más logaritmo natural de x a la b. Pero puedo bajar la b, me queda b por logaritmo natural de x. O sea que si redefino tanto a esta variable, y monito, llamémosla como esta, voy a tener un modelo que es lineal, salvo porque la constante, en vez, también la voy a tener que cambiar, voy a tener que llamarle a monito. De todas maneras, van a ver que la constante muchas veces no es algo muy importante a la hora de hacer inferencias. Es importante que exista, que esté, pero no es un valor que nos interese tanto como si las pendientes, porque vamos a ver que esas pendientes en general tienen una interpretación importante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a renombrar la constante, ¿sí? Pero bueno, ahora con esos cambios de nombre, lo que tengo de vuelta es una función lineal, y otra vez necesito que acá me quede sumando el término de error, que para que me quede así, acá tendría que haber estado multiplicando por e a la u originalmente. Yo no quiero saber todos los detalles porque no me interese tanto a esto, pero hay diferentes opciones, ¿sí? O sea que en realidad lo que quiero que quede claro es que hay formas funcionales mucho más generales que las lineales que también se pueden abordar desde los modelos lineales. Y ahora cuando agreguemos el caso general con varias variables explicativas, van a ver que eso me permitiría incluso, por ejemplo, trabajar con polinomios y con otras cosas, ¿sí? Lo que quiero hablar es un poquito de la interpretación de los parámetros, especialmente de la pendiente, ¿sí? Cuando yo tengo algo de la forma y igual a más b por x, el parámetro a lo que representa es el valor de y cuando x vale 0. ¿Sí? Eso es la ordenada del origen. Y el parámetro b lo que representa es la pendiente, que además es la derivada de y respecto de x. B es la derivada de y respecto de x. Y esa derivada, ya saben que, por ejemplo, cuando uno lee interpretación económica, representa cuánto aumenta la variable explicada, la y, por cada unidad que aumenta la variable explicativa, la x. ¿Ok? Con lo cual, es un valor importante, porque me dice cuál es la variación marginal de y en función de la variación de x en una sola unidad, el aumento de x en una sola unidad. Cuando yo tengo modelos donde tuve que aplicar logaritmos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el que tengo acá, que me queda tanto la y con un logaritmo como la x con un logaritmo, se llama modelo log-log a veces. Un modelo como este, que tiene la y con logaritmo, pero la x no, se llama log-lin. Existe el lin-log, el original se llama lin-lin, por lineal, es lin. Y si yo lo miro en términos de y monio y de x monio, la b significa lo mismo, es la derivada de y monio respecto de x monio. Es decir, cuando y monio aumenta 1, cuando x monio aumenta 1, en cuánto varía y monio, ¿sí? Pero cuando esas variaciones son con logaritmos, lo que uno puede probar es que eso en realidad lo que aproxima es lo que llamamos las elasticidades. Es decir, que la interpretación correcta cuando uno tiene logaritmos es pensar las variables no en unidades, sino en porcentajes. Entonces, en un modelo como este, log-log, el valor de b lo que va a representar es cuando x aumenta en 1%, ¿cómo va a variar aproximadamente? ¿En qué porcentaje varía aproximadamente la y? O en un ejemplo como este, donde la y tiene logaritmo pero la x no, la b lo que va a representar es cuando x aumenta en una unidad, porque ahora está lineal, ¿sí? Pongámosle que son pesos, bueno, en un peso, ¿en qué porcentaje varía la y? Y en la y la digo en porcentajes porque tiene el logaritmo, ¿sí? Eso como para que tengan alguna idea de cómo funciona.
Eso, la variación del logaritmo, en general, se puede considerar como una buena aproximación de una variación porcentual. ¿Sí? Entonces, esto convertido en una introducción a que después en otros casos es más difícil la interpretación. Por ejemplo, acá tiene más que ver con una relación de proporcionalidad inversa. Pero bueno, eso en cada caso se puede ver. Les estoy contando como las generalidades. ¿Sí? Hay obviamente muchos casos que por ahí donde la interpretación no es tan obvia. Pero como para tener una idea de la interpretación y de por qué interesa conocer esos parámetros. Pero bueno, vamos a hablar del caso en el que tengo más variables explicativas, que es interesante, porque a lo mejor yo no quiero explicar solo el consumo por el ingreso de la familia, sino también por su riqueza, o por la cantidad de hijos que tiene, o por un montón de otros motivos. Entonces puedo querer agregar una, dos y muchas variables, y cuando uno hace eso tiene lo que se llama el modelo lineal generalizado, o modelo lineal, el modelo lineal general, que no es lo mismo que los modelos generalizados, que son lo que vamos a ver al final del cuatrimestre. ¿Sí? El modelo lineal general es simplemente el modelo lineal clásico, que se llama también, pero con varias variables. Entonces vamos a ver el modelo lineal general con varias variables, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, porque ahí, para que las cosas sean manejables y sean generales, en el sentido de que sirvan tanto cuando tengo una variable, 2 o 5 o 20, voy a tener que trabajar de una manera más ordenada. Y la manera más ordenada de trabajar acá va a ser trabajar en forma matricial. ¿Sí? Los datos, pensarlos en forma matricial. Entonces vamos a definir ciertas matrices para ver cómo le damos a esto un poquito más de forma. ¿Ok? Entonces vamos a ver el caso general. ¿Sí? El caso general es aquel donde tengo K variables explicativas. ¿Sí? K va a ser el número de variables explicativas. Si tengo 2, K es 2. Si tengo 5, K es 5. Como en general voy a querer incluir una constante, por diferentes motivos, podría omitirla. Existe el encantador, les digo qué habría que hacer si la quiero omitir. Pero digo, como en general voy a querer agregar una constante, un término independiente, digamos, una ordenada del origen, digamos, en general voy a tener K más un parámetro. Voy a tener una pendiente para cada una de las K variables y además voy a tener el beta 0, que va a ser precisamente la ordenada del origen. Y la expresión va a ser básicamente una función lineal, ¿sí? Pero ahora va en varias variables. Obviamente es algo que ya no voy a poder graficar. ¿Sí? Solo les voy a hacer simple analogía con el caso simple, con el caso que tiene solamente beta 0 y beta 1, con una sola X, pero no, digamos, con 2 a lo sumo sería un plano, y ya con 3 o 4 más es un hiperplano en R4, R5, R6, que no tengo una manera, pues, obviamente, de visualizarlo, y por eso es que es tan importante tener una metodología que me permita trabajar en forma general, porque el caso simple uno hasta a ojo podría tratar de trazar una línea, ¿sí? Pero cuando tengo 7 variables explicativas, y créanme, a medida que uno complejiza los modelos, 7 variables explicativas pueden ocurrir, ¿sí? Tranquilamente, y más también. Obviamente uno necesita trabajar en forma general y con fórmulas generales y no tener una fórmula para cada caso que sería imposible. Y ahí es donde la notación matricial también se vuelve muy útil. Pero entonces yo voy a tener que I va a ser beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, más así hasta beta k por xk, más el término de error. ¿Sí? Y lo que yo voy a tener cuando una vez que tome una observación, una vez que tome n observaciones, es decir, que le dé n valores a las x y evalúe los correspondientes valores de i, o bien lo haga en forma estocástica y elija n unidades y para cada una de esas unidades, de esas n unidades, yo mida cuánto vale cada una de las k variables explicativas y también la i. Yo voy a estar suponiendo que esta relación se cumple para cada una de esas observaciones. Con lo cual, en total de estas u sub i voy a tener n, voy a tener para cada observación un u. Les hago la analogía con el caso simple. Yo les dije, estamos suponiendo en el caso simple que existe lo que se llama la recta de regresión poblacional. ¿Sí? Que hay una recta. Yo no la voy a conocer. Yo voy a estimarla y voy a obtener otra recta que con suerte va a ser parecida a esa. Pero yo tengo una recta, que es esta. Para una observación dada con un cierto valor de x y un cierto valor de y, ¿sí? Perdón, y un cierto valor de y, si para la observación x el valor de y es este, si esto es x1 y esto es y sub 1, ¿sí? A esta altura, si esto es y sub 1 y esto es x1, el u sub i es básicamente, fíjense que si yo estoy trabajando en este caso, ¿no? Beta 0 más beta 1 por x1, obtengo y sub 1. Que es debería obtener y sub 1, pero como no tengo y sub 1, lo que me está faltando sumarle, que es todo esto, es lo que estoy representando mediante el u sub 1.
Si la segunda observación que tengo cae por acá, por ejemplo, este sería el valor de x2 y este sería el valor de y sub 2. Pero lo que le está faltando para llegar a la recta es justamente, o lo que me terminó dando de menos en relación a lo que debería haber dado con la recta, es lo que estaríamos llamando u sub 2. O sea que esta distancia es u sub 2, que en ese caso va a ser negativa. Pongo otro punto, este va a ser u sub 3, ¿sí? Ese valor también va a ser negativo. Pongo otra observación, si cae acá, esta distancia va a ser u sub 4, que va a ser positiva, y así. Entonces yo para cada observación que eso incluye el valor de x y el valor de y, o en el caso general, los valores de x y los valores de cada una de las x y el valor de la y, también obtengo un valor u sub 1, u sub 2, u sub 3, así hasta u sub n, pero que es un valor no observable. ¿Por qué es no observable? Porque yo no sé cuál es la recta, yo no conozco los parámetros. Si yo supiera cuáles son los valores de los parámetros, si yo supiera cuándo es beta 1, beta 2, beta k, bueno, si tengo la y tengo las x, paso todo esto restando por allá y lo que me da es su y. Pero obviamente yo no conozco los valores de los parámetros, porque si conociera los valores de los parámetros no estaría dando esta clase. ¿Sí? El modelo lo tengo y no tengo que estimar nada, no tengo que hacer ningún test, no tengo que hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de que yo no conozca los valores de los parámetros hace que los valores del y tampoco los conozca. Lo mejor que voy a poder hacer con esos y, que son variables aleatorias, porque son justamente los que hacen que, incluso fijándole valores fijos a las x, la y pueda dar cosas distintas en observaciones repetidas. Lo mejor que voy a poder hacer para un y es suponer cosas. ¿Sí? Suponer una distribución, o suponer cierta esperanza, o suponer que las varianzas son de determinada manera. Cada y en realidad es una variable aleatoria distinta. Y básicamente los supuestos van a ser muy importantes, justamente esos supuestos que yo haga sobre cómo son esos valores u sub 1, u sub 2, u sub n. O mejor dicho, esas variables aleatorias u sub 1, u sub 2, u sub n. ¿Sí? Ahora en un rato vamos a hablar de una serie de supuestos muy importantes que se llaman supuestos de Gauss-Markov, que son como el caso más básico, en el cual los estimadores que vamos a ver, que son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, tienen un montón de propiedades buenas. Básicamente van a ser sesgados, de mínima varianza en cierto sentido, van a ser consistentes, van a tener un montón de propiedades buenas. ¿Ok? Y si no se cumplen esos supuestos de Gauss-Markov, voy a ir teniendo diferentes problemas, a veces más graves, a veces menos graves, y lo que se estudia en econometría en general es básicamente, bueno, cuando me falla tal supuesto, qué problema tengo y cómo lo puedo resolver o mejorar. ¿Sí? Eso digo, por si les interesa econometría, si les interesa más el tema, y es donde lo pueden ver. Tampoco les hablé de bibliografía. Yo les sugiero que si quieren seguir este tema, con alguna bibliografía en particular, pueden buscarlo en el libro de Bujarati, ¿sí? Que es un libro muy común, posiblemente hasta en Estadística 2 lo hayan leído, ¿sí? Si vieron modelo lineal, que se llama Econometría, el libro. ¿Sí? Econometría de Bujarati, ahí tienen, creo que a partir de la tercera edición ya incluye la parte matricial. No sé si va por la cuarta, yo creo que le perdí el rastro en la cuarta. No sé por dónde ir ahora, después me fijo. ¿Sí? Pero el libro de Bujarati es un libro que está en la, bueno, ahora en la biblioteca no está, pero no sé si, digamos, está dando vueltas por todos lados, es un texto muy popular de econometría. Y avanza muy de a poco, es muy detallado. O sea que si les interesa profundizar en el modelo lineal, tranquilamente es un buen libro con el que pueden avanzar solos. Y obviamente cualquier duda que tengan me dicen. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, entonces yo tengo esos u sub i y esos u sub i después vamos a hacer una serie de supuestos importantes. ¿Sí? Porque esos supuestos van a ser necesarios para que los estimadores tengan buenas propiedades. Sin esos supuestos, los estimadores que vamos a ver pueden ser cualquier cosa. Pero por ahora los dejamos ahí. Existen y ya. Lo que yo quiero ver es cómo puedo representar todo esto de una manera más práctica. ¿Sí? Y básicamente lo que yo estoy diciendo es que esto ocurre para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, y así hasta i igual a n. Yo acá escribí solamente el primero y el último, pero acá esto ocurre para son n ecuaciones distintas las que estoy escribiendo acá. ¿Sí? Para el primer conjunto, para la primera observación, que incluye el valor de i sub 1, y también el primer valor de x1 y el primer valor de x2 y el primer valor de x3 y el primer valor de x4. Fíjense que yo voy a hacer una notación que va a ser un poco antiintuitivo en algo que ahora vamos a ver con lo matricial, pero no importa, es la que va. Y es la que en general se usa. Si yo tengo x2, 1, esto es la primera observación de x2. La variable es x2. Y su primera observación se llama x2, 1. Su segunda observación se llama x2, 2. Su tercera observación se llama x2, 3. Y así hasta la observación enésima, si son n observaciones en total.
La enésima observación se llama x2n. Entonces, la primera observación incluye el valor de i, el de x1, el de x2, así hasta xk. Esos son i sub 1, x1, 1, x2, 1, así hasta xk1. ¿Estamos de acuerdo? Y a esa observación va a ir asociada un valor de error u sub 1, aliado a un valor del error aleatorio que se va a llamar u sub 1. Para la segunda observación que no la escribí, voy a tener el i sub 2, el segundo valor de x1, que va a ser el x12, el segundo valor de x2, que va a ser el 22, y así hasta el segundo valor de xk, que va a ser el xk2. Y también a eso va a ir asociado un valor del término de error que se va a llamar u sub 2. Y así hasta la enésima observación. ¿Cómo puedo expresar toda esta porquería de una manera un poco más cómoda? Bueno, en principio esto se puede reexpresar matricialmente, ¿sí? Si yo defino estos vectores que puse acá y esta matriz X que puse ahí, lo puedo expresar matricialmente. Fíjense que lo que mejor hay que mirar básicamente es la multiplicación que estoy haciendo acá, que es lo menos claro, siempre lo menos claro es la multiplicación. Fíjense que para que me aparezca beta 0, yo tengo que pensar que está acompañado de un 1. Y por eso es que acá, primero que nada, agregué una columna de unos. Si por algún motivo yo llego a querer hacer una estimación, un modelo que no tenga ese beta 0, simplemente lo que tengo que hacer es, cuando haga las cuentas, no poner esa columna de unos y ya está. Con eso estamos. Pero en general, la mayoría de las veces va a estar, entonces, primero que nada, esta matriz va a tener una columna de unos. Entonces, fíjense que cuando yo esta fila la multiplico por la única columna de esta matriz, o esta vector columna, me va a dar 1 por beta 0, más x1 por x11 por beta 1, más x21 por beta 2, y así hasta más xk1 por beta k, que es lo que escribí acá. Es lo que escribí acá en esta parte. ¿Sí? Desde acá hasta acá. A esa primera observación de esto, que va a ser a su vez una columna, le voy a sumar el u sub 1. ¿Sí? Y eso me va a dar esto. Y este igual me dice que eso tiene que ser igual a i sub 1. O sea que esto que es un vector columna de n componentes, acá tengo otro vector columna también de n componentes. Y fíjense que esta matriz tiene n filas, una fila por cada observación, y k más 1 columnas, ¿sí? Una columna por cada parámetro. Y fíjense que este vector es una sola columna, pero tiene k más 1 filas. ¿Sí? La multiplicación se puede hacer bien y me va a dar también un vector de n, o sea, una matriz de n filas y una columna, o un vector columna de n componentes. O sea que en el fondo, vector columna de n componentes, todo este producto me da un vector columna con n elementos, y este que pongo acá al final también es un vector columna con n elementos, o sea que la suma está bien hecha y la igualdad tiene sentido. ¿Sí? Entonces esa es la manera, mírenlo con detalle, convénzanse de que acá estoy diciendo lo mismo que acá. Pero obviamente, para no tener que escribir todo esto, simplemente a este vector columna lo voy a llamar i, a esta matriz, incluyendo los unos, que tiene todas las observaciones de x, la voy a llamar x, y a este vector de parámetros, con los k más 1 parámetros, lo voy a llamar beta, y al vector de las u sub i la voy a llamar u. ¿Ok? Con esa expresión, con esa notación, el modelo lineal, en forma general, con una cantidad cualquiera de variables explicativas, se puede escribir como i igual x por beta más u. Esa es la expresión matricial del modelo de regresión lineal. ¿Estamos de acuerdo? Incluyendo el término de error. Fíjense, para no confundirse, que con la convención que hicimos de qué significan los dos subíndices de las x, el x21 no es el elemento fila 2, columna 1 de la matriz. Es otra cosa. De hecho, está en la columna 2 y en la está en la fila 1, aunque el 1 este está en el segundo lugar, y no está en la columna 2, está en la columna 3, porque encima están los 1. O sea que olvídense de pensar acá como que estos elementos, estos números significan que está en la fila I, columna J. ¿Sí? Acá el IJ significa otra cosa y va a parar a otro lugar de la matriz. Acá él queda traspuesto, pero además corrido en un lugar por la columna de unos. Pero lo digo para... Yo sé que en ese sentido es como antipática la convención sobre los subíndices, pero no importa, simplemente no se confundan, por eso lo aclaro. ¿Ok? Una vez que uno tiene esa notación matricial, ahí puede empezar a trabajar, hacer un montón de operaciones en forma matricial que ayudan a que después obtener una fórmula. Vamos a hacer, por ejemplo, una fórmula matricial para la estimación, que es muy útil porque yo no tengo que tener, entonces no voy a tener fórmulas
para el caso de una variable o de dos variables o de tres variables. Tengo una que sirve siempre y después simplemente lo que cambia es el tamaño de estas matrices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora sí, que ya tenemos como planteado en general qué significa el modelo, qué significan los parámetros y todo eso, a hacer inferencia. En el fondo, el problema que tengo acá es que todo esto es muy lindo, pero yo de beta no tengo idea. ¿Sí? No sé qué valores toma y esos parámetros desconocidos del modelo, de alguna manera los tengo que estimar. ¿Cómo los voy a estimar? Ahora vamos a ver. El método más usual es el de mínimos cuadrados clásicos, que funciona bien bajo ciertos supuestos. También se puede hacer máxima verosimilitud, pero eso me va a implicar suponer un montón de cosas que no lo voy a hacer, pero lo voy a comentar, ¿sí? Para que tengan una idea. Y después poder con diferencia ir un poco más allá y hacer intervalos y test, que también algunos van a tener una interpretación interesante. Otra cosa que de la que voy a querer saber es poder medir si eso que estoy estimando implica también una asociación fuerte o débil, cosa que en parte puedo hacer con el coeficiente de correlación lineal, pero existen algunas otras herramientas, ¿sí? Como algo que se llama coeficiente de determinación, que se le llama famoso R cuadrado. Así que todo eso es como lo que nos queda por ver, es bastante, pero vamos a ir avanzando y como para que tengan una idea de todo un poco de lo que hay que ver de esto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cómo estimar los parámetros desconocidos, ¿sí? Los beta 0, beta 1, beta 2, si es que hubiese más de 2. O en general, cuando hablemos de todos los estimadores del vector de los beta 0, beta 1, beta k, que es el vector beta, ¿sí? Lo vamos a llamar beta sombrero y eso va a ser un vector de estimaciones, ¿sí? O sea, el beta sombrero va a tener el beta 0 sombrero, el beta 1 sombrero, el beta 2 sombrero, y está el beta k sombrero. Van a ser los estimadores de los betas. Y de hecho, se puede hacer todo el desarrollo de lo que vamos a hacer ahora en forma matricial. Igual, yo, para que se entienda la idea del método, esto supongo que ya lo vieron, los que vieron un modelo lineal en estadística 2, esto seguro lo vieron. En estadística 1 puede que lo hayan comentado o no. Yo sé que en mi curso de cuatrimestre pasado no llegué a hablar del modelo lineal, así que quiero hacerlo, porque sé que muchos de ustedes cursaron conmigo. Entonces la idea es la siguiente. Para entender de qué se trata, después lo extiendo en fácil al caso general, ¿sí? Pero para entender de qué se trata, vamos a ver el modelo lineal simple, ¿sí? De hecho, voy a ahorrar que hay mucha cosa acá. El modelo lineal simple, que es el que tiene una sola variable explicativa y una variable explicada, que es la y. Entonces vamos a suponer que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observaciones, ¿sí? Y esas observaciones fueron generadas por el modelo que tengo, que es y igual beta 0 más beta 1x más u, donde u es una variable aleatoria. La x, supongamos, la x podría ser valores que yo fijé, ¿sí? Podría ser no aleatorio. Entonces tengo todos esos 8 puntos. Si yo tengo un beta 0 y un beta 1 poblacionales, eso forma una función lineal. Y igual beta 0 más beta 1x es la ecuación de una recta, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, esta recta que yo acá marqué punteada, que es lo que se llama la función de regresión poblacional. Y esa sería la que generó estos puntos. Obviamente uno espera que esos puntos caigan cerca de la función de regresión poblacional. Pero ¿podrían caer no tan cerca? ¿Podrían caer muy lejos? Sí. O sea, algo poco probable puede ocurrir. Uno espera que, de hecho, bajo ciertos supuestos que vamos a hacer para los U, como por ejemplo uno de ellos va a ser que la esperanza es cero, es decir, que va a tender a haber valores de U positivos y valores de U negativos. Eso quiere decir que a veces las observaciones van a caer por encima de la función de regresión poblacional, como pasó con estos 3, y a veces van a caer por debajo de la función de regresión poblacional, como pasó con estos 5. Insisto, la regresión poblacional es esta, la punteada. Pero bueno, como uno espera que esos valores estén cerca de la función de regresión poblacional, aunque podría pasar que en algún caso que la función de regresión poblacional sea esto y caigan estos valores, y bueno, sí, es poco probable tal vez cuando hagamos todos los supuestos, pero sí me tendrían que dar todos valores de U muy negativos. Pero como supongo que eso no pasa, o que es poco probable que pase, yo supongo que todos estos puntos están más o menos, esa nube de puntos está alrededor de la función de regresión poblacional. Entonces, ¿qué propone el método de mínimos cuadrados? En particular el que se llama método de mínimos cuadrados clásicos, porque después hay versiones modificadas para resolver diferentes situaciones que se pueden dar, que eso es básicamente lo que uno estudia en econometría. El método de mínimos cuadrados lo que propone es decir, bueno, para estimar esta función de regresión poblacional, esta recta poblacional, busquemos una recta que esté muy cerca de toda esa nube de puntos. Si yo me podría olvidar de que esto existe, de hecho existe pero no lo conozco,
Vamos a buscar una recta que se ajuste bien a esa nube de puntos, que esté muy cerca de esa nube de puntos. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo mido si una recta está cerca o lejos de la nube de puntos? Bueno, hay ideas intuitivas que funcionan, ¿no? Si mi nube de puntos es esta, claramente esta recta no está cerca y esta recta sí está cerca. ¿Sí? O sea, la intuición más o menos tiene sentido. Pero de alguna manera esto hay que cuantificarlo si yo quiero elegir una en particular. Entonces lo que vamos a definir son valores que se llaman residuos, ¿sí? De las observaciones, que hay uno para cada observación. Si tengo 8 observaciones, acuérdense que si tengo 8 valores de X y 8 valores de Y no son 16 observaciones, cada par es una observación. Los residuos básicamente son estos. Por ejemplo, para este punto en particular, ¿sí? El valor de X es este, y el valor de Y resulta ser que fue este. ¿Sí? Esa es la observación Y-ésima. Pero una vez que yo estime una recta, ¿sí? Es como que lo pienso al revés el problema, una vez que yo estime una recta, es decir, que tenga Y igual beta 0 estimado más beta 1 estimado por X, esa recta me va a decir que el valor más razonable que debería tomar Y para ese X es beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por X. Y ese valor que acá me olvidé de ponerlo, se lo suele llamar Y sombrero. ¿Sí? Que de hecho acá lo escribí para cada Y. O sea, para cada observación yo puedo calcular, yo tengo cuánto dio Y, ¿sí? Cuánto efectivamente dio, que para este es este valor, para este es este valor, para este de acá es este valor. Y puedo ver cuánto dice la recta estimada, esa recta que todavía no estimé, pero que voy a haber estimado después de aplicar el método, cuál es el valor que debería tomar, o el más esperado que debería tomar para ese valor, para ese X. Entonces, para este X debería ser el que me dice la recta, que es este de acá. A la diferencia entre el valor estimado por la recta muestral, ¿sí? Y sombrero, y el valor observado efectivamente, que es Y, en este orden, Y menos Y sombrero en realidad, podría tenerlo al revés, sí, pero se lo define así, qué sé yo. A eso se lo llama U sombrero y es lo que se llama el residuo. ¿Es lo mismo que los errores, los U? No. Los U son valores que yo no observo, ¿sí? Los U sombreros son valores que una vez que yo tenga hecha la estimación, los voy a observar. ¿Sí? Los voy a poder calcular haciendo esta cuenta para ver cuántos son los I sombreros y haciendo I menos I sombrero para saber cuántos son. Si se quiere, cada uno es como una especie de estimación de U. ¿Sí? Pero es una estimación con una sola observación, o sea que tampoco es una gran estimación. Pero vendrían a ser como los representantes muestrales de esos U poblacionales que yo no observo. Que no observo porque no conozco los verdaderos parámetros tampoco. Entonces, la idea es que, imagínense, si yo tengo estos puntos, si la recta pasa lejos, si la recta no está muy cerca de esos puntos, las diferencias entre los valores, fíjense que eso se mide así, se mide vertical. Esto es el valor de U sombrero I, del residuo Y-ésimo, que como va para abajo es negativo. Este es el valor, qué sé yo, por ejemplo, este es el valor del residuo que le corresponde a esta observación, que como va para arriba es positivo. Si yo tengo algo así y la recta es muy distinta de la nube de puntos, obviamente todos esos residuos van a tender a tomar valores grandes en valor absoluto. Algunos negativos, algunos positivos. ¿Sí? Entonces yo quiero, en cambio, si la recta pasa cerca de los puntos, ¿sí? Si los puntos son estos, y la recta es una recta que pasa medio por el medio, esos residuos van a ser valores tanto negativos como positivos, pero van a ser chicos en valor absoluto. Ahora, ¿cómo hago para que sean lo más chicos posibles? Bueno, en realidad lo más chicos posibles no existe, porque yo puedo hacer que uno en particular sea muy chico, o que sea 0, haciendo que la recta pase por ese punto, como pasa acá, por ejemplo, pero eso obviamente hace que otros crezcan. Entonces lo que tengo que tomar es como una especie de medida general de qué tan grandes son esos residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, obviamente, algo que a esta altura ya se imaginarán, un poco por el título del método y otra cosa porque ya creo que hicieron demasiado materia de estadística. Vamos a ver que cuando tengo cosas negativas y positivas, si las quiero sumar, si las quiero acumular de alguna manera, necesito que sean positivas todas para que no se me cancelen. O sea, lo que voy a hacer es sumar, pero las tengo que hacer positivas. Supongo que a esta altura se imaginarán, por el título del método y porque cursaron ya 2 materias de estadística por lo menos, que en general algo típico en estadística cuando uno quiere hacer las cosas positivas es elevar el cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque funciona, porque tiene ciertas propiedades buenas, por ejemplo, hace que las cosas sean derivables y cosas por el estilo,
Pero no es la única manera. ¿Puedo tomar módulos? Sí, puedo tomar módulos. Podría tomar los módulos de los U sub i y sumarlos. Pasa que como la función módulo no es derivable, eso me generaría problemas a la hora de encontrar el mínimo. De todas maneras, existe el método de mínimos valores absolutos, digamos, que no lo vamos a ver, pero digamos, existe, uno lo podría definir. Pasa que ahí uno tiene que empezar a usar métodos numéricos por ahí para poder hacer las cuentas. El método de mínimos cuadrados es como la solución más sencilla, y lo que hace es elevar los errores, esos residuos al cuadrado, para que sean todos positivos. Obviamente esto le da mucho peso a los que se alejan más, ¿sí? Y más que proporcionalmente, los que se alejan 0,1 van a tener poco peso, los que se alejan 1 van a tener peso 1, pero los que se alejan 2 van a tener peso 4, ¿sí? O sea que si se alejan mucho, esos tienen mucho peso en la suma. Y después voy a sumar todos, ¿sí? Eso se llama suma de cuadrados de los residuos, o SCR, ¿sí? Después vamos a definir otras cosas, a veces se lo llama SCE, que es suma de cuadrados de los errores. Después vamos a ver que hay otras sumas de cuadrados que se definen y que la notación es bastante confusa porque no hay una estandarización y a veces las cosas significan SCE y SCR pueden significar una cosa o completamente lo contrario. Yo voy a llamarle SCR a la suma de los cuadrados de esos residuos, es decir, de estas distancias verticales entre los puntos y la recta estimada una vez que la estime, los voy a llamar, voy a sumar los cuadrados de esas distancias, las voy a sumar y a eso lo voy a llamar suma de cuadrados residual. Entonces, ¿cuál es la idea? Eso, bueno, obviamente, si yo uso la definición de residuo es I observado menos I estimado, y el I estimado es esto, es beta 0 estimado más beta 1 estimado por X, y entonces la resta, el residuo me da esto, y acá estoy sumando esas cosas al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que la suma de cuadrados de los residuos en realidad va a variar, y lo voy a escribir así, va a variar según las estimaciones que yo tenga para beta 0 y beta 1. Es decir, es una función de beta 0 estimado y de beta 1 estimado, la suma de cuadrados de los residuos. Entonces, haber hecho esto que me permite, como la lógica es que eso sea chico, uno podría decir, bueno, voy a elegir como estimación de beta 0 y beta 1 a los valores que hacen que esto sea lo mínimo posible. ¿Sí? Esto obviamente es mayor o igual a 0. Para que sea 0 tendría que, las observaciones tendrían que estar todas alineadas y entonces la recta que pasa por todas esas observaciones sería la que minimiza la suma de cuadrados de los residuos. Pero en el caso general, para diferentes rectas yo obtendría diferentes valores y tiene algún sentido, bueno, ya que esto lo estoy tomando como una medida de qué tan cerca o tan lejos está la recta de las observaciones, quiero que sea lo más chico posible. Entonces, ¿qué son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos? Son los que en valores de beta 0 estimado y beta 1 estimado que minimizan la suma de cuadrados de los residuos. Esos son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, como esto, esta expresión que tengo acá, ahora lo tardamos un poco, pero es derivable respecto, es una función de dos variables, beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Como es derivable respecto de beta 0 y de beta 1, ¿sí? Es diferenciable si se quiere, puedo usar lo que ya sabemos de análisis 2, derivo respecto a cada variable, o sea, busco el gradiente igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo que es derivable? Fíjense que esto en realidad, si yo hago las cuentas, si yo tomo una muestra efectivamente, donde dice I sub 1 y donde dice I sub I y donde dice XI, va a haber números. O sea, esto va a ser, por ejemplo, el primer término de esta suma va a decir, que obviamente, ¿qué ejemplo voy a usar? Adivinen, ¿qué número voy a tirar así al aire? Sí, 8, ¿sí? Por ejemplo. Y yo todavía no decidí cuánto es la estimación, entonces va a ser 8 menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por 5,3. Todo al cuadrado. Más 7,6 menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por 7,8 al cuadrado. Más. Y así voy a seguir. Así que en el fondo lo que voy a tener es una suma de términos que son todos funciones cuadráticas de beta 0 y beta 1. La y la x son numeritos. Van a ser números en cada caso particular. Entonces esa expresión claramente es algo derivado. Es un polinomio de grado 2 en beta 0 y beta 1. ¿Sí? No, obviamente no voy a hacer el desarrollo, no voy a hacer el cuadrado del binomio y todo eso. Voy a tratar de derivar lo más prolijamente posible. ¿Sí? Pero ese procedimiento me va a dar, o sea, esto es un polinomio de grado 2 y entonces eso es fácil de derivar. Y de hecho es fácil de ver que incluso que lo que voy a obtener es que va a haber un único punto donde el gradiente es 0 y que va a ser un mínimo. ¿Sí? Yo voy a hacer solo las derivadas primeras, pero ustedes pueden completar después y ver que efectivamente se trata de un mínimo. Entonces, ¿cómo derivo esto respecto de beta 0? Bueno, esto es una suma. O sea que lo que hago es derivar cada término de la suma.
la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea que esto me va a dar la suma desde i igual 1 hasta n de la derivada de esto respecto a beta 0. La derivada de esto respecto a beta 0 por regla de la cadena, primero baja el 2 y sub i menos beta 0 menos beta 1 xi, beta 1 xi. Estos son el beta 0 sombrero y el beta 1 sombrero. Ya queda la primera, y ahora es por la derivada respecto a beta 0, que es menos 1. O sea que básicamente es menos 2 por eso. ¿Sí? ¿Cómo derivo esto respecto ahora de beta 1? Bueno, misma idea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que baja el 2 por i sub i menos beta 0 sombrero menos beta 1 sombrero por xi, todo en la primera. Y ahora es por la derivada de lo que estaba acá adentro, o sea, de esto, respecto de beta 1. Esa derivada da menos xi. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es reescribir estas expresiones. Voy a cortar un minuto, de paso a chequear que todo esté funcionando. Y vamos a retomar desde acá, representar esto lo mejor posible e igualarlo a 0. Me va a quedar un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas son beta 0 y beta 1, y los valores que yo encuentre para beta 0 y beta 1, o las expresiones que encuentre, van a ser los estimadores de mínimos cuadrados clásicos. Supongo que esta cuenta muchos la deben haber hecho, así que bueno, si quieren adelanten, pero de paso, si no, repasamos. ¿Ok? Bueno, yo acá volví a copiar, lo único que hice fue simplemente los dos y los menos que había, acá había un menos 1, acá había un menos xi, esos sacarlos afuera, ¿sí? Porque eran constantes, así que para la suma los puedo sacar afuera. Y obviamente lo que yo quiero encontrar es para qué valores de beta 0 y beta 1 esto vale, ambas cosas valen 0. ¿Sí? Porque si existe un máximo, el teorema de Fermat me dice que, si existe un mínimo, perdón, el teorema de Fermat me dice que tiene que ocurrir en donde estas dos derivadas parciales sean 0 porque la función es diferenciable. Entonces lo que voy a hacer es simplemente igualar a 0. Vamos a avanzar un poco. Voy a igualar a 0. Si valen 0, si paso este menos 2 y este menos 2 dividiendo, obviamente desaparecen, o sea que puedo ya sacarlos. ¿Sí? No hace falta. Y lo que voy a hacer es reescribir estas cosas. Esta suma la puedo separar. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo es que 0 es igual a la suma de las i's. Ya no voy a escribir los subíndices porque es mucho lío, pero todas esas sumas son desde igual 1 hasta n. Menos la suma de los beta 0, pero los beta 0 no es siempre una constante para la suma, así que esto es menos n beta 0. Menos la suma de beta 1 por xi, y beta 1 no depende de la i, así que lo puedo sacar afuera. Menos beta 1 suma de xi. Y esto me queda 0 igual a, acá voy a hacer la distributiva, esto me va a dar i sub i por xi, menos beta 0 xi, menos beta 1 xi cuadrado. Cuando aplico la suma me va a quedar la suma de xi por i sub i, menos beta 0 por la suma de xi, y acá me va a quedar menos beta 1 por la suma de las xi al cuadrado. ¿Ok? Y si paso, yo voy a aprovechar el pizarrón para no escribir tanto, pero básicamente estos negativos los podría pasar del otro lado, que son los que dependen en el fondo de los parámetros beta 0 y beta 1. ¿Sí? Y estos los paso para allá, o sea, bueno, después de vuelta todo, pero chequéenlo, yo lo voy a hacer más o menos rápido para aprovechar el tiempo y el pizarrón. Esto básicamente me queda así. Y acá me quedan positivos. ¿Sí? Fíjense que esto matricialmente lo puedo escribir de la siguiente manera. Por acá tengo la suma de i sub i y la suma de xi por i sub i. Por acá tengo una matriz que es n suma de xi, suma de xi, suma de xi al cuadrado. Y no me entró. Perdón. Suma de xi, suma de i, suma de x por i, igual a n por la suma de xi, suma de xi, dije por, pero no era por, suma de xi cuadrado, y esta matriz multiplica el vector de incógnitas, digamos, que sería beta 0, beta 1. O sea que lo que veo es que en realidad esto es un sistema lineal, ¿sí? Donde esta es la matriz del sistema y esta es la matriz de los términos independientes. Estas dos son las incógnitas, beta 0 y beta 1. Y básicamente, la respuesta es que beta 0, beta 1 es la solución, es igual a
yo tengo que multiplicar por la inversa de esta matriz, de los dos lados, o sea que acá se me va a quedar la identidad y me va a quedar solo esto, y acá premultiplico por la matriz. O sea que es la inversa de la matriz n suma de xy, suma de xy, suma de xy cuadrado, por esta matriz que tiene suma de y suma de xy por y sub y. Yo voy a ver si tengo tiempo, hacemos un ejemplo con todo al final, por ahora voy a trabajar solo con las fórmulas. Estas cuentas se pueden hacer, ¿sí? Y uno puede llegar a las fórmulas para beta 0 y beta 1, por ejemplo, les cuento la de beta 1 porque me lo acuerdo el resultado, la de beta 0 más o menos, pero ahora les digo igual cómo se puede encontrar beta 0. Beta 1, la solución es que es la suma de xy por y sub y menos n veces x raya por y raya. Yo sé que acá no hay ningún x raya ni ningún y raya escrito, pero en realidad la suma de xy es n por x raya. Y la suma de y sub y es n por y raya, porque si yo, porque y raya es la suma de y sobre n, o sea que si multiplico por n, me queda que esto es n por y raya. ¿Sí? Entonces se puede probar que beta 1 es esto por la suma de xy al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. ¿Sí? Eso, si uno se las cuenta, sale, ¿no? No tiene sentido, ustedes saben invertir matrices a esta altura, no voy a gastar con eso. Pero me gusta así tener esto ahí porque nos da una idea de cómo va a ser la forma general. Beta 0, no me acuerdo de la fórmula en términos de esto, pero sí se puede probar que beta 0 sale de acá, de esta ecuación, dividiendo todo por n, sale que beta 0 sombrero, ahí me faltó el sombrerito, es y raya menos beta 1 sombrero por x raya, o sea que una vez que yo encontré beta 1 lo puedo meter acá y puedo sacar beta 0. Esas fórmulas, si vieron modelo lineal en estadística 2 o en estadística 1, esas fórmulas las tienen que haber visto seguro porque son clásicas. Y esas serían las fórmulas de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos. ¿Ok? Vamos a pasar al caso general. De todas maneras, lo que les quiero contar es que a partir de acá, de estas fórmulas, uno podría hacer un análisis, por ejemplo, de las propiedades, del encejamiento, de la consistencia y todas esas cosas. Y ahí es donde empiezan a influir los supuestos. ¿Sí? Porque primero, por ejemplo, todo este denominador de acá abajo que dice suma de xy al cuadrado menos n por x raya al cuadrado, si yo estoy trabajando con regresores no estocásticos, si los valores de x los elijo yo de antemano y después veo los valores de y, todo esto es una constante. Que de afuera de la esperanza lo puedo sacar. Si no es así, no puedo hacer eso. O sea que ese supuesto, no es ese supuesto, sino esa situación de cómo estoy tomando los valores de x, claramente va a influir en las propiedades de los estimadores, porque va a influir en cuáles son la esperanza y la varianza. Otra cosa, según cuál es cuando yo haga esperanza, supongamos que las x son constantes, ¿qué pasa con la esperanza de y? ¿Cuál es la esperanza de y? No charlamos nada de eso todavía. Ahora después vamos a charlar un poco, pero la esperanza de y, en el fondo, va a depender, como la y es lo que sea más u, la distribución de la y va a depender de la distribución de u. O sea que según lo que yo suponga para u, va a influir eso en la distribución de la y. Y eso va a influir en las propiedades que tenga este estimador, porque va a influir en su esperanza y su varianza, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde se empieza a ver esa relación entre las propiedades que tienen esos estimadores y los supuestos que yo haga para el término de error, y también el caso en el que esté de si las variables x son variables fijadas de antemano o son valores al azar, que bueno, yo elegí una familia y ese era su ingreso, fue un ingreso al azar y esa x era el ingreso, bueno, eso va a cambiar la situación sensiblemente. Después les voy a contar, no voy a hacer todas las cuentas, simplemente les voy a contar cuáles son las conclusiones que uno puede sacar según las diferentes situaciones y los diferentes supuestos, ¿ok? Después si quieren detalles los pueden leer en la bibliografía que les comenté o en otra bibliografía de econometría o sobre modelo lineal. Lo que les voy a contar ahora en realidad es simplemente, yo voy a dejar esto escrito porque me interesa, ¿sí? Les voy a contar qué pasa cuando uno tiene varias variables. Se puede hacer el análisis escribiendo todo con un montón de puntos suspensivos, que es medio molesto, pero funciona. Si uno hace lo mismo, va a encontrar un patrón acá. Y también existen fórmulas para derivar matricialmente, y cuando uno hace eso sale todo mucho más rápido. Yo, como no me quiero meter con eso ahora, les voy a contar cómo queda la situación cuando uno hace todo con varias variables, y les voy a decir cuál es la fórmula matricial del estimador de mínimos cuadrados clásicos. ¿Ok? Así con eso ya podemos pasar a lo que sigue.